Muchas gracias por continuar con la información legislativa aquí en el primer poder de la República. Nos encontramos hoy con Fabricio Alvarado, quien es jefe saliente del Partido Nueva República, que termina sus labores como jefe este próximo 30 de abril y con quien vamos a conversar algunos temas de ese tema en particular. Muchas gracias, don Fabricio, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes y aquí estamos, como siempre, a la orden. Don Fabricio, para hacer un balance, básicamente, de cómo vio usted este año legislativo que termina el próximo 30 de abril y que usted termina como jefe de fracción, un poco el balance de los proyectos, relación con el Poder Ejecutivo, etcétera. Bien, bueno, por un lado debo decir que, por lo menos desde mi perspectiva, hubo un intento durante todo el año de parte de las 6 fracciones legislativas de construir. Evidentemente hay proyectos en los que, al haber fracciones que no estén de acuerdo, pues no fue tan fácil llegar a los momentos de votación y de hecho en algunos casos del todo no se logró. Ejemplo, la ley de crimen organizado, ejemplo también el proyecto de jornadas extraordinarias, donde diferentes diputados de diferentes partidos políticos bloquearon la posibilidad de avanzar. Pero en general, por lo menos siempre, y en las reuniones de jefes de fracción, creo que fue la tónica, siempre el espíritu era, lleguemos a acuerdos, enfoquémonos en los proyectos donde quizá hay consenso, o por lo menos mayoría para llegar al momento de la votación, y creo que en esa línea logramos llegar a la aprobación de proyectos importantes. Hubo una negociación muy intensa, por ejemplo, con el tema de eurobonos, hubo una negociación muy intensa con el tema, de presupuesto nacional y así diferentes proyectos, por ejemplo el de trabajador independiente, que es un tema para nosotros trascendental, lo mencionamos mucho en campaña, que incluso se tuvo una pausa de, no sé, 2 meses, tal vez más, que creo que fueron como 3 o 4 meses más bien de pausa. Lo queríamos dejar aprobado a finales del año 2022 y tuvimos que esperar a mediados de abril para aprobar el de trabajador independiente, que es el que disminuye el tiempo de prescripción de las deudas de 10 a 4 años. Y hubo en medio un espacio por la consulta de constitucionalidad que enviaron diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional. Sí debo decir, y en esto soy claro y he sido enfático públicamente, que pues principalmente el Frente Amplio se dedicó a tratar de manejar la agenda de toda la Asamblea Legislativa, bloqueando proyectos en comisiones, poniéndoles de 70 mociones para arriba, algunos casos como el de jornadas extraordinarias, más de 400 mociones, y eso creo que ha dificultado un poco. Ha habido muchos temas en los que ha habido prácticamente consenso por parte de las otras 5 fracciones legislativas, pero el Frente Amplio ha impuesto sus condiciones. El reglamento se lo permite, es claro que pues por ahí es poco lo que se puede hacer, pero lamentablemente eso ha sido así y pues creo que nosotros para el próximo periodo legislativo deberíamos considerar algunos cambios, sobre todo que en los temas en los que ellos no estén de acuerdo y haya consenso en los otros 5 partidos políticos, pues podamos hacer avanzar los temas. Hay proyectos importantes, diputado, como bien usted lo indica, que se han estado impulsando, algunos que todavía no se han logrado aprobar. Sin embargo, hay diputados y fracciones que han criticado al Poder Ejecutivo en cuanto a las sesiones extraordinarias, sobre todo las iniciativas que manda aquí a la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión le merece usted sobre eso? Bueno, por un lado debo decir que, pues sí, creo que le ha pasado factura, sobre todo en el primer periodo de asambleas sesiones extraordinarias, creo que le pasó factura al gobierno su poca experiencia, ¿verdad? Y creo que en general en los 2 periodos de sesiones extraordinarias que tuvimos, las discusiones no pudieron ser más profundas y no pudimos avanzar en más proyectos porque las convocatorias fueron escasas. Es una de las cosas que nosotros queremos pedirle al Poder Ejecutivo para este segundo año, que tengamos convocatorias que nos permitan más trabajo en las comisiones. Y yo creo que esto es importante que lo sepa la gente porque quizás hacia afuera muchos piensan que es solo el plenario, ¿no? Las comisiones son fundamentales, son vitales y cuidado y no las más importantes de todas porque ahí se hace la carpintería de los proyectos. Entonces necesitamos una mayor convocatoria, una mayor cantidad de proyectos convocados en las sesiones extraordinarias porque eso nos permitirá pues tener a las comisiones activas. Hubo periodos donde las comisiones prácticamente no se reunieron. Debo decir también,
por mi propia experiencia en el periodo 2014-2018, que eso es bastante común también, ¿verdad? En los otros gobiernos, en los últimos 2 gobiernos del PAC, en uno fui diputado y en otro estuve cerca de un bloque de diputados, pues yo creo que esa ha sido una dinámica y esa dinámica tiene que cambiar, porque estamos hablando de periodos donde prácticamente las comisiones no producen lo que podrían estar produciendo. Entonces, por un lado, eso nos parece importante y por otro lado debo decir que los proyectos convocados o más bien presentados por el Poder Ejecutivo, sobre todo aquellos que tienen que ver con reforma del Estado, fueron proyectos que pues carecían de mucho fundamento técnico. Quizá no todos, pero sí una buena parte de ellos, y lo hemos comprobado en la dinámica de recibir acá en nuestra reunión de fracción o incluso en nuestras reuniones en nuestros despachos a diferentes representantes de instituciones directamente afectadas con los proyectos que, por ejemplo, pretenden reformar las instituciones, eliminar algunos organismos no centralizados, etcétera. Ahí es donde nosotros hemos sentido que quizá se corrió un poquito de parte del Poder Ejecutivo para presentar proyectos de reforma del Estado, con lo cual estamos de acuerdo, estamos claros en que la reforma del Estado, por eso apoyamos la composición de la Comisión de Reforma del Estado, pero sí creemos que ha faltado profundidad y en muchos, por ejemplo, en el que pretendía fusionar o el pretende fusionar las instituciones relacionadas con vivienda, el INBU, el BAMBI, el Ministerio de Vivienda, pues ahí hemos recibido cualquier cantidad de opiniones negativas que pues lo que nos han demostrado es que quizá en algunos de esos proyectos faltó un poquito más de trabajo antes de la presentación. Entonces, incluso algunos de estos proyectos de reforma del Estado, pues prácticamente no son viables y hay que seguir trabajando en esa línea. Estamos de acuerdo, aplaudimos la parte de querer cambiar el Estado y convertirlo en un Estado más facilitador, un Estado amigo de la gente y del sector productivo, pero sí creo que va a ser necesario una carpintería más profunda en algunos de los temas. Importante lo que usted explica, diputado, y es que la gente cree que los diputados nada más el trabajo es en el plenario legislativo, y muy bien lo indica usted. Claro. El trabajo de las comisiones legislativas también es sumamente importante porque es la carpintería de los proyectos de ley. Totalmente. Aunado a eso, pues la Asamblea Legislativa, mucho se critica que no es una fábrica de leyes. También. Sin embargo, importante lo que usted explica, también los señores diputados hacen control político. Vamos a ver, por un lado, muy importante lo que usted menciona, de hecho, para nosotros es... Y comunidades también, ¿verdad? Sí, para nosotros es muy importante decirle a los costarricenses que cuando un medio de comunicación dice tal fracción o tal diputado presentó 50 proyectos, bueno, eso no quiere decir que sean buenos proyectos necesariamente. Nuestro enfoque en Nueva República ha sido que los proyectos que presentemos sean proyectos que tengan alguna incidencia importante. Ciertamente hay proyectos, digámoslo así, con más profundidad técnica que otros. Hay otros proyectos que resuelven, llamémoslo así, problemas menores, pero que al final para nosotros es importante que no nos enfoquemos en la cantidad, sino en la calidad de los proyectos. De hecho, si ustedes recuerdan, buena parte de lo que nosotros hicimos al inicio de este periodo fue más bien derogar leyes. Exacto. Derogar leyes que prácticamente no sirven para nada y que están ahí llenando los códigos y llenando los libros de leyes de nuestro país. Y todavía faltan más, ¿verdad? Y todavía faltan derogar algunos de ellos. Y es precisamente porque nuestro país está lleno de leyes, pero muchas de ellas realmente no sirven. Entonces, para nosotros es importante que la gente sepa que nosotros estamos trabajando, tenemos incluso, más allá de los 7 despachos, tenemos un equipo que trabaja para los 7 diputados que construye proyectos de ley. Y nosotros hemos presentado varios proyectos de ley, no como diputado individual, sino como fracción de Nueva República. Un proyecto de ley, por ejemplo, que permite que una persona que tenga pensión alimentaria pueda salir del país, obviamente con todos los controles respectivos, sin tener que pagar los 12 meses por adelantado y el aguinaldo y el salario escolar por adelantado como ocurre hoy, y eso le cierra las puertas a muchos padres que son responsables, que no es que van a salir del país porque están huyendo de su responsabilidad, sino porque tienen una oportunidad laboral, es decir, la misma empresa para la que trabajan aquí en Costa Rica, que no lo van a mandar a trabajar afuera, sino que los están enviando a una capacitación o a hacer un trabajo específico, pues pueda salir. Igual los que tienen relación directa
cuenta con el tema de la cultura financiera. Tenemos dos proyectos, uno en la línea de que Costa Rica tenga educación financiera en el sistema educativo y en general que los costarricenses aprendamos a manejar el dinero, aprendamos a ahorrar, aprendamos a usar tarjetas de crédito, aprendamos cómo se debe, si es que al final uno tiene que sacar un crédito en algún banco, alguna entidad, todo lo que uno tiene que tomar en cuenta. Y también la educación financiera para la gente que recibe ayudas de Limas, para que sea gente también que de alguna manera no solo reciba una ayuda social, no solo reciba lo que conocemos como asistencialismo, sino que también tenga la posibilidad de tener herramientas para encontrar trabajo y para crecer financieramente y no sean siempre dependientes de un gobierno, porque eso los mete en un círculo vicioso que pues no genera nada. Le mencioné solo 3 proyectos de los varios que hemos presentado. Pero en efecto no es la cantidad, sino la calidad lo importante. Y en efecto el control político, el poder señalar falencias que se están dando. Nosotros hemos hecho control político en temas como infraestructura educativa, en temas de niñez, en temas relacionados, por ejemplo, con el tema de las finanzas en general del Estado, los emprendedores, el turismo, las zonas costeras, las zonas más abandonadas históricamente en nuestro país. Y yo creo que desde ese punto de vista puedo decir con toda certeza que la fracción de Nueva República, este servidor Fabricio Alvarado, los diputados de Alajuela, Olga Morera y Pablo Cibaja, la diputada también de San José, doña Gloria Navas, que todos conocen su experiencia en temas de seguridad, los diputados de Limón, Yonder Salas y Rosalía Brown, y el diputado de Punta Arenas, David Segura, estamos haciendo un trabajo consciente, siempre en una línea, y esto tengo que mencionarlo también porque tampoco es un secreto para nadie, en la línea, aparte de todo esto que tiene que ver con el desarrollo humano, el desarrollo social, siempre también claros en que nosotros somos un partido que defiende principios y valores muy específicos, como la defensa de la vida. Nos hemos opuesto a iniciativas y a ideas que han presentado aquí en esta Asamblea Legislativa, sobre todo diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional, que van en contra del derecho humano más importante, que es la vida, desde el momento de la concepción. Esto hay que mencionarlo también. En un minuto, diputado, ¿se va satisfecho como jefe de fracción saliente en este primer año legislativo? Me voy muy satisfecho porque creo que Nueva República ha sido protagonista, Nueva República ha participado de las discusiones. Estoy seguro que en este espacio me quedé corto en cuanto a todo lo que hemos hecho como fracción, y de hecho estamos preparando un informe de labores anual de toda la fracción para que la gente sepa todo lo que hemos estado trabajando, pero me voy satisfecho y me voy sí con la expectativa de que un segundo año va a ser un año más productivo para nosotros. Muchas gracias, don Fabricio, por haber aceptado esta invitación y darnos un poco este balance de este primer año legislativo. A ustedes las gracias. Muy bien, es Fabricio Alvarado quien nos daba una rendición de cuenta de este primer año que termina el próximo 30 de abril. Continúe con más información en la TV Legislativa.